a esta tarde de miércoles en directo. 6 en punto de la tarde, y vamos a irnos con lo que acaecía, lo que sucedía ayer en la ciudad de Estrasburgo. A esta hora, policías y militares franceses siguen buscando al autor del atentado de Estrasburgo, un joven de unos 29 años que anoche mató a 3 personas e hirió a otras 13. Abrió fuego en el mercadillo navideño de esa ciudad al noroeste de Francia. Las fuerzas de seguridad temen que haya salido ya del país. Y vamos a hablar del descenso preocupante de la natalidad, las cifras más altas de mortalidad y las más bajas de natalidad desde la posguerra. Hablaremos de ello con un experto en unos minutos, pero les adelanto más temas en nuestro sumario. Comenzamos. La Navidad dispara el consumo y el gasto. Es época del derroche, pero no hay que relajarse. En Castilla y León el gasto será de 540 euros por persona. En Valladolid incluso las cifras se disparan hasta los casi 700 euros. De ello hablaremos. Si es que las Navidades ya están aquí, y para tener una piel luminosa y estar especialmente radiantes, nos darán unos remedios caseros y tratamientos de efecto inmediato, para que el brillo también esté en nuestra cara. Y en nuestro periplo por la Ribera del Duero visitaremos una de las fundadoras de la denominación de origen, que además data de 1777, escogida también como una de las 100 mejores bodegas del mundo. Bueno, pues volvemos a los terribles hechos que sucedían ayer en Estrasburgo, ese atentado perpetrado a tiros y puñaladas que causaba 3 muertos, uno de ellos en estado de muerte cerebral y una docena de heridos, la mitad muy graves. Vemos este vídeo y después hablamos con un paisano, con un castellano y leonés que ayer estaba precisamente en Estrasburgo. Hablamos con él. Un hombre de 29 años, nacido en Estrasburgo, abrió fuego anoche en el mercado navideño de su ciudad. Según algunos testigos, al grito de Alá es grande. Ha matado a 3 personas, ha herido a 13, la mitad de gravedad, antes de huir, también lesionado por una bala de un militar. Se ha enfrentado 2 veces a nuestras fuerzas de seguridad intercambiando disparos. Más de 600 agentes le buscan, saben quién es. Ha estado condenado 27 veces, salió de prisión hace 3 años y sospechaban que se había radicalizado. Es un hombre desgraciadamente conocido por delitos comunes, por los que ha estado condenado en Francia y en Alemania. El gobierno ha elevado la vigilancia en otros mercados navideños y ha reforzado el control de las fronteras. Los colegios están abiertos, pero se han prohibido las manifestaciones. Bueno, vamos a hablar con Manuel García, que es un vallisoletano que está estos días en Estrasburgo, disfrutando con su familia, y lo que menos pensaba él es que se iba a encontrar con este atentado ayer tarde en las inmediaciones de ese mercadillo navideño. Buenas tardes, Manuel, gracias por atender a este programa. Hola, buenas tardes. En tu caso, te enteraste casi por los paisanos, por los vallisoletanos, por la familia, que se preocuparon inmediatamente al conocer los hechos. Pues sí, efectivamente, porque es que realmente la noticia la había dado un periódico español. Sí, el periódico El País tenía allí un compañero. Sí. Que por lo visto debía ser uno de los corresponsales, estaba allí y telefonó al País para comunicar los hechos. Claro. Por lo tanto, nosotros no sabíamos nada. Nosotros nos enteramos justo por lo que estás comentando, por lo que la familia nos indicó. Bueno, todos estáis bien, gracias a Dios no hay ningún problema. Por claro. Nosotros no tenemos ningún problema, lo que sí que es verdad que se nota un ambiente un poco tenso y se nota que la gente pues sale menos, porque realmente las autoridades en un principio prohibieron, les indicaron que era preferible quedarse en su casa y que
se manteniera un poco al margen de ir a las calles. Por eso sí. se ha comentado la noche de ayer fue complicada, hubo muchos eurodiputados que no pudieron salir del Parlamento y, en fin, hasta conocer, ¿no?, y saber cómo se estaban desarrollando esa situación, que sigue, además, la policía y los militares franceses intentando encontrar a este joven de 29 años, pero luego el día después de transcurrida esa noche, complicada decimos, el día de hoy, los colegios hasta los 10 años me decías que han permanecido cerrados. Sí, han prohibido que vayan los niños para evitar aglomeraciones. Sí que estaban abiertos lo que eran los institutos, pero por lo que yo he visto... tampoco ha ido mucha gente, también por temor, por miedo, porque claro, son zonas también que como posibles objetivos de los terroristas también. Manuel, lo que te ha sorprendido, porque estaban cerradas las calles adyacentes al mercadillo navideño y se pasaban por controles. ¿No entiendes muy bien cómo ha podido ocurrir? Pues es que eso lo llevan haciendo ya varios años, y de tal manera que no se puede acceder libremente por el puente que tú quieras, sino que ellos tienen abiertos una serie de puentes y a través de esos puentes hay que pasar unos controles. ¿Donde se mira hasta el bolso? ¿Me comentabas? No, que es que te miran el bolso y si llevas maleta tienes que abrir la maleta, pero ya no solamente para acceder a eso, sino que incluso a los museos que tienes que acceder también dentro, hacen lo mismo, es decir, que hacen un control exhaustivo, tanto de todas las personas que entran. Por lo tanto, parece un poco, efectivamente, raro lo que ha ocurrido. Bueno, pues esperemos que encuentren pronto al terrorista huido, que parece ser gritó "Alá es grande" en el ataque al mercado navideño. Gracias y felices fiestas dentro de esta situación complicada que habéis vivido. Gracias, Manuel. Gracias a vosotros. Bueno, pues un vallisoletano que estaba allí disfrutando con la familia y, bueno, tremendo. Vamos a hablar y vamos a averiguar esos datos que les dábamos hace unos minutos, esa bajísima natalidad y, por ende, la alta mortalidad, no solo en Castilla y León, aunque es muy preocupante en esta comunidad, sino en toda España. Nos lo analiza nuestro invitado, ahora le presentamos. Pues precisamente queremos conocer datos y el porqué de la situación que está viviendo nuestro país y otros países europeos. Está con nosotros el catedrático de Sociología Alfredo Hernández, al cual me alegra mucho volver a ver. Igualmente. Y recibir en su casa. Alfredo, vamos a analizar, tú has escrito, tienes un profundo conocimiento de estos datos que ya llevan enseñando la patita años atrás. Muchos años. Ese bajo descenso que veníamos viviendo y luego, por otro lado, que la gente no lo entiende muy bien, porque claro, los datos que muchas veces los medios de comunicación contamos de esa longevidad de nuestra población, que se alarga la esperanza de vida. Efectivamente, la esperanza de vida, pero claro, es que al ser tantos, también los datos de esa alta mortalidad se incrementan. Entonces vamos a analizar el porqué ese balance negativo que llevamos ahora un tanto sorprendidos analizando, y hemos dicho vamos a hablar con nuestro catedrático de Sociología que ponga los puntos sobre las íes en esta sección. Así que todo tuyo. Nada, en principio de sorprendido nada. No, tú no, el resto de la población. Esto se venía a venir desde hace mucho tiempo. Mira, si cogemos la época más reciente, por ejemplo, la etapa autonómica, si coges los años 77, 78, 79, ahí existía un crecimiento vegetativo negativo, como ahora. Lo único que ha ocurrido es que ese crecimiento vegetativo negativo ha ido aumentando año tras año, 40 años, y hemos llegado a la situación actual, pero va a seguir aumentando, es decir, no va a parar. O sea, que ya nos estás adelantando al comienzo que no vas a dar un mensaje de esperanza al final de la intervención porque es imposible. No, el dato científico no es de esperanza. El dato científico es el dato científico. No va a parar. ¿Por qué? Pues porque las políticas demográficas, aunque que no se hace,
Pero aunque ahora se pusieran freno a estas políticas demográficas, el efecto de esas políticas demográficas tienen un efecto de la segunda, tercera generación, es decir, a 20 a 25 años. Por lo tanto, va a seguir inexorablemente. Bueno, inexorablemente. Alfredo, el índice de natalidad, de ese incremento de la natalidad que hubo desde el baby boom, de los años 60, 70, todo eso ha desaparecido y está dando sus últimos coletazos ya negativos, claro, desde los últimos años. Sí, sí, claro, estos son totalmente negativos. Es decir, en Castilla y León esos coletazos vienen desde los años de la década de los finales de la década de los 70, ¿no? Pero en estos momentos, tal como está la situación socioeconómica de Castilla y León, el proceso de poder cambiar es francamente casi imposible. Y digo casi imposible pues porque la Junta de Castilla y León ha hecho una política nefasta. Ha generado planes de política pronatalista, 4 o 5 planes, ha generado observatorios demográficos, ha gastado cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Y yo creo que todas esas políticas han fracasado, pero creo que hay que ponerles nombres y apellidos. Y es que es la falta de conocimiento detrás de lo que están trabajando, y es en que desconocen cuál es el fenómeno demográfico a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Tanto en Castilla y León, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Es que esto es un mal no solo de Castilla y León, estamos viendo el gráfico de ese crecimiento, pero, Cristina, por comunidades desde el 2007 hasta el año pasado. Sí, pero Cristina, Castilla y León tiene unas características, es verdad que es un denominador común a todos, pero Castilla y León tiene unas características especiales en relación a la pronatalidad. Y es en que en los municipios rurales la ausencia de mujeres es la primera variable explicativa para que esa... es decir, que se ha reducido ese segmento de la mujer fértil, en edad fértil, hasta los 49 años, creo que ¿Tú te acuerdas de las caravanas de mujeres? Determinan, sí. Bueno, porque es que es verdad que en nuestra comunidad hay otros... Eso no se ha dado en ninguna comunidad. Hay unos parámetros que dificultan todo, ¿no? La despoblación, la dispersión, la gran extensión de nuestros terrenos. La despoblación y el envejecimiento es el gran problema estructural de Castilla y León. Eso afecta a la sanidad, a la educación, a la fiscalidad, a las pensiones, etcétera, etcétera. Es el gran problema estructural. Fíjate que te voy a presentar a ti y al resto, por supuesto, de los telespectadores, al alcalde de Arganza, la comarca del Bierzo. Luis María, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atender a este programa, Luis María González, alcalde de Arganza, porque ya hace años que a usted le preocupaba y mucho, en el sentido que está apuntando nuestro invitado, el catedrático de Sociología, que había que incrementar e incentivar las iniciativas demográficas, ¿no? Para que esos datos de crecimiento vegetativo no fueran negativos y poner nuestro granito de arena, en este caso el suyo. Pues sí, porque la verdad es que en los ayuntamientos, pequeños ayuntamientos rurales, es muy difícil mantener la población. Entonces, nosotros en el 2008, cuando yo entré de alcalde en 2007, pues lo que hicimos fue promover un poco, nos cerraban una de las escuelas de uno de los pueblos. Este es un ayuntamiento con 800 y pico habitantes, un ayuntamiento pequeñito. Y tenemos 4 grupos, o sea, cuatro escuelas, 2 con 2 grupos y 2 de una sola aula. Entonces lo que proponíamos era pues dar una casa a una familia que tuviese 2 o más hijos en edad escolar. Y eso lo hemos hecho y lo hemos mantenido hasta el momento. Y precisamente esta escuela que nos cerraban en el 2008, ahora mismo tiene 13 niños, por lo cual tiene 2 aulas abiertas. Lo que falla en el ámbito rural es, por ejemplo, las escuelas de nuestro ayuntamiento pertenecen a un CRA, ¿no? Entonces, estos CRAs, como son pequeños, no tienen madrugadores y no tienen comedor tampoco. Por lo tanto, hay gente que en el pueblo se lleva a sus niños a otros ayuntamientos más grandes cercanos, porque tienen las 2 cosas, madrugadores y comedor. Pero nosotros lo que tratamos para fijar población en el medio rural, pues es hacer talleres de formación y empleo y mirar un poco por la juventud, ¿no? La juventud hace estos talleres, hemos hecho ya
4 debemos ser de los ayuntamientos más pequeños de la provincia de León, los cuales hacen talleres de empleo en colaboración con el EFIL. Pero por digo, tanto, fíjese qué importante, alcalde, en que ustedes intenten, dentro de sus posibilidades, fijar población, si se puede aumentar, y pongan ese granito de arena del que hablaba, porque muchos hacen un todo, ¿no? Yo creo que en cada municipio, por pequeño que sea y dificultades que tenga, hay que intentar mejorar esa situación que es paupérrima, y como apuntaba nuestro invitado, yo creo que es uno de los principales problemas que tiene Castilla y León y el resto de España, sin duda. Sí, sin duda ninguna, sí. Por lo tanto, nuestra política, a lo mejor, en vez de hacer otras cosas, procuramos gastar nuestros dineros, el dinero público del ayuntamiento, precisamente en los talleres de empleo, porque esto nos ayuda a fijar población en el ayuntamiento, que la gente joven no se vaya del ayuntamiento. Pues lo celebramos, alcalde, y gracias por su intervención. Pues muchas gracias a vosotros. Buena tarde. Buenas tardes. Al hilo es fundamental. Claro, al hilo de lo que ha manifestado el alcalde de Arganza, yo creo que aquí en Castilla y León se ha cometido un error tremendo. Y es en que el tema de la despoblación, que es consecuencia de la baja natalidad, se ha planteado desde un punto de vista económico en los municipios rurales a través del sector servicios. Y ese sector servicios hoy día hemos dicho que ha fracasado rotundamente. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ir a un plan de industrialización, y ese plan de industrialización tiene que tener como medida dos efectos. Primero, retener a la población de esos municipios, y en segundo lugar, que vaya población a esos municipios. Claro, que dé estabilidad suficiente socioeconómica. El único proceso es la industrialización de Castilla y León. Y la Junta de Castilla y León eso nunca lo ha mencionado. Tiene esa asignatura pendiente, no sé por qué, siempre ha dado miedo de plantear así las cosas, pero es la única forma en que es más. Hombre, yo de esto también conozco algo. Hay provincias que hablar de industrialización se le ponen los pelos de punta. Y claro, en el siglo XXI eso no puede ser. No puede ser. Es decir, intentar ser antagónico o medio ambiente con industrialización, eso no se sostiene por ningún lado. Por ningún lado. Bueno, la tormenta perfecta parece que se ha preparado durante años en nuestra comunidad, Alfredo. No solo es una cuestión de... Sí, es verdad que la tormenta perfecta. Claro, esta tormenta perfecta, ¿no? Que no solo es el cambio cultural, que por supuesto, bueno, pues culturalmente parece que hay una tendencia a retrasar y a que sean menos los nacimientos, pero el factor del desempleo, de la temporalidad y por supuesto de ese acceso a la vivienda han creado esa tormenta que decíamos, y de ahí los datos que tenemos. ¿Quieres conocer la opinión de muchos ciudadanos? Una cosa. Sí. Mira, eso es verdad, pero también en esta comunidad hay un principio que se mantiene, y es en que a mayor desarrollo industrial, mayor número de nacimientos. Por ejemplo, Valladolid es la provincia que más nacimientos tiene en oposición a todas las demás provincias que son las menos industrializadas. Por lo tanto, la industrialización algo tendrá que ver. Pues ahí lo dejamos. Vamos a escuchar a algunos de los ciudadanos que les hemos preguntado por este problema que sin duda nos preocupa y mucho. Vamos a verles. Los jóvenes también que tengan un empleo mejor, o que puedan, que incentivándolo, y que puedan luego, no sé, tener hijos a una edad temprana, no que no da tiempo casi a tener dos, en muchos casos. Hombre, de ninguna manera no puedes obligar a la gente a que tenga más hijos o antes o... Veo que realmente todas las medidas que dicen que van a poner no funcionan, y claro, la gente pues al final, los jóvenes nos vamos fuera, y si los jóvenes no nos quedamos aquí, no podemos quedarnos y formar una familia, pues obviamente esto nunca va a salir adelante. Pues hombre, todo se debe al tema de la economía tal y como está. Las parejas a día de hoy se atreven menos a tener niños, y eso puede que sea una de las causas que tenemos. Antaño, pues lo normal, lo común era tener 5 o 6 hijos por familia, y a día de hoy tener 2 ya es una locura, muchas veces te lo dicen. Mucha gente es porque no puede compaginar el trabajo con los hijos, entonces a lo mejor también... Trabajemos en el medio rural o trabajes en las pequeñas ciudades, ayudará a que te establezcas aquí y sí que tengas hijos. Entonces, un poco que tengamos un trabajo digno, ¿no?, para poder quedarnos. Subvencionar guarderías, subvencionar tiempos de trabajo,
dar más facilidades para toda la juventud. Parece que hay bastante unanimidad en las razones que esgrimían a los ciudadanos que les hemos preguntado, pero yo te quería preguntar, Alfredo, porque tengo aquí unos datos, y nadie mejor que tú para explicarlo. La caída del número de nacimientos, Castilla y León desde luego está entre las primeras con un 7,1% en esa disminución, pero el País Vasco tiene un 6,5%. Y eso, llevado al tema industrial que acababas de comentar, no lo entiendo muy bien. Mira, bueno, luego está Melilla y Ceuta. Yo tuve una discusión amigablemente con los políticos de la Junta de Castilla y León que mantenían que la Castilla y León tenía una tasa de natalidad más baja que en Hamburgo, que era la que tenía la tasa de natalidad más baja de toda la Unión Europea. Hamburgo es una de las capitales más industrializadas y más ricas de toda la Unión Europea. Sí. Con lo cual intentaban hacer equilibrar de que Castilla y León era más o menos homogénea a Hamburgo. Bueno, eso significa... Fíjate, yo te lo he preguntado sin saberlo por el País Vasco. Eso significa que las tasas de caída de natalidad tienen causas totalmente diferentes. Aquí en el mundo rural, las causas de la caída de natalidad no se debe a la riqueza, se debe a la pobreza. Y es en que las mujeres emigraron a buscar otras salidas mucho mejores que las que se decir, esa ausencia que decías tú de esas mujeres fértiles. Y eso se llama pobreza, no riqueza. Por lo tanto, no se puede comparar a Hamburgo. ¿Y cuál es la razón de que el País Vasco no siga la zaga? Pues porque el nivel de industria... La riqueza también disuade. Claro, el nivel de industrialización del País Vasco no tiene que ver nada con el nivel de industrialización de Castilla y León. Pero ítem más. Si cogemos el concepto de renta per cápita, tú te vas a Soria, y Soria está entre las primeras provincias de Castilla y León que tiene una renta per cápita más alta. Y no se debe a la riqueza, sino se debe a la despoblación, porque como son menos, le toca más a la hora de repartir. Es decir, que las falencias económicas hay que ponerlas en su contexto. Sí, no. Sí, pero yo sigo diciendo que si el País Vasco tiene un 6,5% de crecimiento de nacimientos, ¿por qué, siendo una comunidad con un nivel industrial óptimo, claro, tiene un 6,5% sí, pero porque las razones de ahí de descenso de natalidad son totalmente diferentes a las razones de Castilla y León. En Castilla y León, vuelvo a repetir... son por otras razones, ¿no? Claro, porque no existen mujeres. Ya. Y allí sí existen mujeres... Pero también habría que plantearse qué pasa con el País Vasco, ¿no? Porque en el fondo todos... Perdón, en el País Vasco existen mujeres y optan a tener menos hijos. Ya. Aquí no se opta. Aquí es que en el mundo rural no hay mujeres. Aquí no se elige. Claro, no hay. Es determinismo. Bueno, conclusiones. ¿Qué es lo que nos espera para el 2050? ¿Esto ha quedado claro? Yo clarísimo. Vale. Soy una alumna aventajada de Alfredo porque lo explica muy bien. Conclusiones, Alfredo. Esto es la patata que tenemos no solo esta comunidad, sino nuestro país. Hay una joven que yo creo que lo ha explicado muy bien, y es en que para que haya mayor incremento en natalidad hay que tener puesto de trabajo, y para que haya puesto de trabajo tiene que haber industrialización, y para que haya industrialización tiene que haber unas políticas dirigidas a ello, y sin eso no hay nada que hacer. Y ítem más, y una vez dicho eso, esos puestos de trabajo tienen que tener una remuneración mínima para que las personas puedan formar una familia, bueno, con los mínimos. Es decir, que hasta que esas columnas vertebrales no estén un poquito más rectas... Sí, pero repito, es difícil, ¿eh? Es difícil porque las políticas demográficas son muy difíciles de cambiar. Y además se notan a bastante plazo. A segunda, tercera generación. Claro. A segunda, tercera generación. Pero hay que empezar, Alfredo. Ya, pero si se hubiera empezado en los años 77, 78, ahora no estaríamos así. Y durante todos estos años, esta comunidad ha estado gobernada por un partido popular que es el causante de... Bueno, yo preferiría no entrar en temas políticos, si me lo permites, y sí en contenidos... Eso no es un dato político, eso es un dato objetivo. Pero bueno, son opiniones. Esa es una opinión. Esa es una opinión, y yo, como no es un programa político ni una tertulia política, y sí de analizar los contenidos, te agradecería, Alfredo, que te ciñeras a los datos y de analizar el porqué de la situación. Nos vamos a hablar de gastos navideños. Vale, pues fíjate, no sé lo que se va a gastar Alfredo en su casa, ni nuestros compañeros en la suya, pero sí que vamos a averiguar la media del castellano y leonés. Lo hablamos a la vuelta de esta pausa.